Hemos dicho que un transformador es un dispositivo o lo llaman una máquina que está diseñado para aumentar o disminuir un voltaje alterno sin cambiar ni la forma de onda ni la frecuencia. Este tipo de transformador de uso doméstico normalmente trabaja con el voltaje de la red eléctrica o asociado con la red eléctrica. De acuerdo al número de espiras que tengan las bobinas primaria y secundaria, los transformadores se pueden clasificar en transformadores del tipo reductor, del tipo elevador y del tipo acoplador. ¿Cuál es la diferencia que hay entre los tres modelos de transformador? Resulta que todo está en función del número de espiras que tenga la bobina primaria con respecto a las espiras que tenga la bobina secundaria. Se presume que si el transformador es ideal, la potencia que recibe en el primario debe ser transferida al secundario. Sin embargo, en la vida real esto no es cierto. En la vida real se experimentan pérdidas de energía disipadas en calor. Pero vamos a suponer que se trata de un transformador ideal. Eso quiere decir que esta relación de transformación tiene que ver con el voltaje que se le aplique a la bobina primaria, que es la que visualmente uno tiene a la mano izquierda, con respecto al voltaje de secundario, que es el voltaje que hay en la bobina que queda a la mano derecha del observador. Todo esto, la relación de transformación K, tiene que ver con el voltaje que le aplica en el primario y el voltaje que se obtiene en el secundario. También tiene que ver con el número de espiras que tenga la bobina primaria y la bobina secundaria. También tiene que ver con la corriente que circule por la bobina primaria o la corriente que circule por la bobina secundaria. En la vida teórica se habla de un transformador ideal que responde de la siguiente manera a una relación de transformación denominada K, que es la relación entre el voltaje primario con respecto al voltaje secundario, o el número de espiras que tenga la bobina primaria con respecto al número de espiras que tenga la bobina secundaria, o respecto a la corriente será inversa, o sea, corriente de secundaria en función de la corriente de primaria. Si partimos de esta relación de transformación, entonces uno puede hablar de un transformador del tipo reductor. Si habla de uno reductor es porque el voltaje que se le aplica en la bobina primaria es reducido en magnitud, más no en la forma ni la frecuencia, a un valor menor. Por ejemplo, si yo tengo un transformador T1 que se denomina reductor, vamos a suponer que es 115/18. ¿Qué significa eso? Pues que le aplico en la bobina 115 voltios y por inducción en la bobina secundaria obtengo 18 voltios, o sea, es reductor. Para que sea reductor, entonces quiere decir que el voltaje que obtengo en el secundario es menor que le apliqué en el primario. Eso también quiere decir lo siguiente, que el número de espiras que tenga la bobina primaria esta es mayor que el número de espiras que tenga la bobina secundaria. Por ejemplo, mire usted, si la bobina primaria tuviese 10.000 espiras y la bobina secundaria tuviese 1565 vueltas aproximadamente, yo podría perfectamente predecir cuál es la relación de transformación de este transformador. Entonces, aplico la relación K en función de las espiras
y encontraría que K, o sea, la relación de transformación de este transformador es igual al número de espiras que tenga la bobina primaria sobre el número de espiras que tenga la bobina secundaria. Si yo hago el reemplazo de esta ecuación, encontraré que la primaria tiene 10.000 y la secundaria 1565,21. Entonces, si yo hago la relación de primaria sobre secundaria, encuentro que la relación K es 6,388 periódico. ¿Qué significa eso? Este 638 es un número, es adimensional, porque si usted mira la ecuación, en el numerador hay espiras y en el denominador hay espiras, luego se anularían. Eso quiere decir que esto es un número, no tiene dimensión. ¿Qué significa? Significa que por cada voltio que yo le aplique a la primaria, en la secundaria se obtiene una relación que tiene que ver con este número, con 638. Hagamos un ejemplo. Si yo le aplicara 115 voltios a la bobina primaria, yo esperaría que en la bobina secundaria encuentre 18 voltios. Entonces, recuerden que lo puedo medir con un voltímetro, porque los voltímetros cuando miden voltaje alterno, pues miden en RMS. Entonces no lo escribí aquí, pero se supone. Son 115 voltios RMS. Aquí dice que la fuente le voy a aplicar 115 voltios RMS. Lo que significa que en la bobina secundaria voy a obtener 18 voltios. Vamos a mirarlo a ver. En efecto, veo que este voltímetro que está conectado en la bobina secundaria mide 18 voltios alternos. Luego el transformador está haciendo la tarea. ¿Cuál? Reducir. ¿Reducir qué? El voltaje que recibe en la bobina primaria de 115 a 18. Por eso este transformador T1 lo voy a llamar 115/18, que se interpreta así. Le aplico en la bobina primaria 115 voltios y en la bobina secundaria obtengo 18. Muy bien. Una vez de que ya entendimos que el voltaje que se obtiene en la secundaria depende de las espiras que tengan las dos bobinas, significa que la otra situación puede ser de otra manera. El otro tipo de transformador clasificado por el número de espiras se llamará elevador. ¿Cuál es la condición para que el transformador se llame elevador? Pues que eleva el voltaje que le aplico, lo eleva a un número más grande que el primario. Por ejemplo, si yo tengo un transformador 18/115, se traduciría de la siguiente manera. Le meto a la bobina primaria 18 voltios RMS onda seno, 60 Hz o 50 en el caso de Europa, y al otro lado, en el secundario, se van a inducir 115 voltios. Veamos a ver si es cierto. Entonces, si yo coloco el voltímetro a medir los voltios de secundario, pues entonces obtengo 115 voltios. Eso quiere decir aparentemente que si yo cojo el transformador original y le doy la vuelta, o sea, convierto la bobina secundaria en primaria y la primaria en secundaria, pues quedaría así, con la relación de espiras de la siguiente manera. Poquitas espiras en la bobina primaria y hartas en la secundaria. En ese caso, por ejemplo, esta con 1565 espiras, la primaria, y esta con 10.000. Se llamará elevador. Condición para que se llame elevador, que el número de espiras que tenga la secundaria sea más grande que el número de espiras que hay en la primaria. Por esa razón, el transformador T5 lo llamo 18/115, pero igual la condición para que sea elevador es que el voltaje que obtengo en el secundario es mayor que el primario. ¿De qué depende? Del número de espiras, o sea que la relación de transformación K para el transformador 5 será igual al número de espiras que tenga la primaria, porque ahora la primaria siempre será la que está en la mano izquierda del observador y la secundaria es la que está a mano derecha del observador.
O sea que si yo hago la relación, aquí la relación de espiras da 0,1565. Otra vez, eso es un número que determina el número de voltios que voy a encontrar en la bobina secundaria en función de los que le apliqué en la primaria, dependiendo del número de espiras. La otra opción sería el transformador del tipo acoplador. Este transformador de tipo acoplador tiene una condición extraña para ustedes en este momento. Quiere decir que el voltaje que yo obtengo en la bobina secundaria es igualito al que le apliqué en la primaria. Pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué gracia tiene eso? Pues se llama acoplador por el sencillo hecho de que los transformadores no funcionan con corriente DC, sino con corriente alterna. Eso significa que en la vida real hay ocasiones en que yo tengo un voltaje aplicado en el primario, alterno, pero también tengo un voltaje DC en el primario. Eso quiere decir que el voltaje AC sí se transfiere al otro lado, pero el DC no, porque los transformadores no inducen voltajes DC. En ese caso, por ejemplo, si yo tengo 5 voltios aquí, se supone que en la bobina secundaria debo obtener los mismos 5 voltios porque estoy cumpliendo con que el número de espiras de la primaria es igual a la secundaria. Vea, la primaria tiene 10.000 y la secundaria 10.000. Conclusión, lo que yo le meta aquí sale al otro lado. Vamos a ver, le aplico 5 voltios y voy a mirar que en la bobina secundaria, pues de hecho hay 5 voltios. Si yo cambiara este valor, digamos por 20 voltios, se supone que al otro lado salen 20. Entonces voy a cambiar el voltaje, digamos, de la bobina primaria a 20 voltios, por decir alguna cosa. Al colocarlo en 20 voltios, se presume que cuando yo haga correr el simulador, aplico 20 voltios aquí y al otro lado pues espero que el voltímetro de alterna me diga 20. Hagámoslo a ver. Entonces enciendo y efectivamente hace lo que habíamos dicho. La moraleja en este tipo de transformadores que tiene el mismo número de espiras en el primario que en el secundario se llama acoplador y el voltaje que sale en el secundario es igual al que le apliqué en el primario. Mire usted, le apliqué 20 y al otro lado salen 20. Muy bien, eso es lo que distingue los 3 modelos de transformador en función de las espiras, porque es que hay otro método o otro parámetro para clasificar los transformadores. Entre tanto, haciendo un resumen o moraleja del cuento, es esto, moraleja. El voltaje que se induce en la bobina secundaria es función del número de espiras que tengan las bobinas. Todo depende de la relación de espiras entre las bobinas primaria y secundaria. Bien, muchachos, esto es lo que tenían que saber respecto a un transformador ideal en función de los voltios de primario y secundario y el número de espiras de primario y secundario.